Les presento en estos momentos a un invitado especial que tenemos el día de hoy y nos viene a platicar de un tema muy importante porque la salud es importante para todos los mexicanos, así que siempre hay temas relevantes en este aspecto y sobre todo temas que conocer. Le damos la bienvenida al doctor Jesús Peralta Olvera. Él es el responsable del programa de la infancia y la adolescencia que ya en varias ocasiones nos ha acompañado aquí en esta segunda edición. Buenas tardes. Muchas gracias por la atenta y amable invitación a como siempre. Pues nos platica en esta ocasión, les platico precisamente sobre el tema del síndrome de Turner. Para muchos no es muy común esta enfermedad, pero nos viene a platicar precisamente sobre este padecimiento y cómo detectarlo y sobre todo pues que el día de ayer se celebró el Día Mundial del Síndrome de Turner. Efectivamente, cada año, el día 28 de agosto, se lleva a cabo la detección sobre el síndrome de Turner. Es un día en especial que año con año se lleva a cabo, se incrementan las detecciones, por así comentarlo. El que nosotros, por ejemplo, de cejas pobladas, de ojos negros, igualito al papá y a la mamá, pues son características que vienen heredándose de la herencia genética, por así comentarlo, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, una niña cuando nace tiene una ausencia de un cromosoma del par sexual, por así comentarlo, y eso hace que la niña pues tenga una característica que sea la estatura muy baja, la persona más baja del salón de clase, la persona más baja del centro de trabajo. Otra característica importante que las niñas desde antes del nacimiento se puede observar que tiene su cabello en la parte posterior empieza a crecer más de la cuenta, el cuello lo tiene un poco arrugado más de la cuenta, cosa que no es normal. En el caso de las niñas sucede que el tórax lo tiene ancho, el tórax en escudo se le llama, es una condición física un poco tosca que hace que no sea nada femenino. ¿Cómo se puede? Obviamente también hay problemas cardíacos, problemas en la aorta, problemas en los riñones que hace que pueda caer en la paciente en insuficiencia renal. Es importante tratar este tipo de patologías de enfermedades para que no llegue a alguna complicación. ¿Alguna causa en específico y sobre todo qué tanta es la frecuencia aquí en el estado de Tabasco? ¿Cuáles son las zonas donde mayormente se presenta este padecimiento? Sí, en cuanto a casuística, pues menos del 1% de la población. Importante comentar, solamente se presenta en las niñas, en mujeres, no se presenta este síndrome en hombres. Es una condición importante que desde antes del nacimiento se puede incluso detectar con un buen ultrasonido. También cómo se llega al diagnóstico final a través de un cariotipo. Es un mapeo genético donde va a indicar la ausencia del par sexual, que el cromosoma que va a conducir a diferentes patologías. Muchas veces han preguntado cuánto vive una paciente con síndrome de Turner. Puede vivir dependiendo de las complicaciones que tanto se traten o no se traten. Por eso en nuestro estado, en el hospital de niños, pues es un hospital de tercer nivel donde se tratan este tipo de complicaciones. Todas las especialidades y subespecialidades que existen se tratan en el hospital de niños y la paciente puede vivir sin ningún inconveniente o problema. La campaña es sobre todo para concientizar y decir a la población, bueno, cuáles son estos casos y que esté prevenida sobre todo porque se puede detectar cuando ya a veces está avanzado o cómo es este plan. Sí, la situación es que en la Secretaría de Salud cuando existe la detección muchas veces una tercera parte, por así comentarlo, se hacen etapas iniciales del nacimiento. Claro. Hay veces en que la paciente dice, no, pues le tocó ser muy pequeña de estatura y lo dejan pasar y en la etapa más avanzada de la infancia se hace el diagnóstico a través de ese cariotipo y lo que queremos nosotros en la Secretaría de Salud es que el diagnóstico se haga en etapas tempranas para tratar las complicaciones de forma temprana. Por eso es importante que en esta temporada cuando vean ustedes que existe una niña en el núcleo familiar de estatura muy baja y tengan dudas sobre esta situación, se acercan a los servicios de salud para hacer una revisión exhaustiva, se hace un cuestionario de riesgo y posteriormente se manda al hospital con el médico especialista y en el hospital de niños se hace un cariotipo y el cariotipo va a indicar si en realidad tiene esta patología o tiene alguna otra que se le parezca. A pesar de que no se sabe bien pues cuánto es la frecuencia y no es muy común, en Tabasco están atendiendo algunos casos aquí de niñas con este padecimiento. Sí, se atienden en nuestro estado de Tabasco. No hay un lugar en específico, por así comentarlo, que se incremente más. ¿Por qué? Porque no hay factores de riesgo que indiquen que sea la contaminación, que sea alguna situación así de ese tipo. Más que nada es la condición genética donde se va a transmitir la información tanto de padre, de madre hacia la niña, por así comentarlo. No
existe, ya está demostrado que no existe la edad madura, por así decirlo, del papá o de la mamá, que sea una condición genética que sea predisponente, sino más que nada es al azar. ¿Cuánto es la casuística? Bueno, se comenta o se dice que es una de cada 2.000 a 2.500 niñas que puede existir, que exista esta patología o esta enfermedad. ¿Y la región, sobre todo, o la zona climática tampoco tiene que ver? No tiene nada que ver, es una situación de transmisión de características en cuanto a la genética. Importante sin duda el trabajo que siempre realiza la Secretaría de Salud a nivel nacional y estatal en este caso sobre todos los padecimientos que aunque no son muy frecuentes, sí es importante que haya información de la población, como usted mencionaba, en este caso para darle un tratamiento oportuno. ¿Los medicamentos son caros? Bueno, no precisamente los medicamentos, sino más que nada la patología. Por ejemplo, si cae una paciente con un daño renal, pues dar tratamiento para insuficiencia renal. Si un problema en el corazón, el tratamiento para problemas del corazón. Puede ser cambio de válvula, dependiendo de la patología que existe. Es importante comentar que esta campaña de concientización es a nivel mundial, por eso se recomienda, si tienen alguna duda, pues acercarse a los servicios de salud para solventar esta duda que pudiera existir. Números telefónicos donde también pueden los papás que nos estén escuchando y pues tengan sospechas de alguna hija, en este caso, pueda comunicarse con ustedes o a qué área, sobre todo de la Secretaría. En las unidades de salud. De hecho, hasta esta altura todo el personal está capacitado, se capacita año con año sobre esta patología y acercarse a los servicios de salud para que vean si en realidad tiene este problema o no existe esta situación. De hecho, se trabaja de manera conjunta en el Hospital del Niño con los 17 hospitales municipales y los centros de salud para dar el diagnóstico de manera temprana. Visitan las comunidades también porque ahí a veces es un poco más tardado el acercamiento con las personas. Sí, si hay la duda, pues se notifica a la unidad de salud y si existe todavía la duda o la renuencia, por así comentarlo, en la unidad de salud puede existir esa situación de visitas domiciliarias para hacer el cuestionario de riesgo y en dado caso que exista alguna sospecha positiva, se manda al siguiente nivel para terminar en un cariotipo y ver si en realidad es esta patología, esta enfermedad o alguna otra que se le parezca. Pues doctor, muchísimas gracias, sobre todo para enseñarnos e informarnos sobre un tema tan importante y que muchos a veces desconocemos, como es el síndrome de Turner, y hay que estar bien pendientes siempre los papás, sobre todo los padecimientos de los hijos, o si notan algo raro, siempre hay que estar pues llevándolos al doctor hasta que cumplan los 18 años, porque hay que cuidar la salud de los pequeños, de los infantes. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias al responsable del programa de la infancia y la adolescencia, el doctor Jesús Peralta Olvera, que siempre nos viene a platicar de temas muy importantes y que nos ayuda sobre todo a los padres de familia. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias.